discurre, piensa, analiza, para tomar decisiones. De hecho, el acto de pensar es una elaboración a través de los datos que poseemos y conocemos y por un mecanismo de juicio, de razonamiento, llegar a establecer una conclusión. No siempre esto sucede de esta manera. A menudo hay personas que elocubran y son incapaces de tomar una decisión. Se instalan en la duda. Esto no es lo normal. Lo normal es que tras emitir un juicio, tras hacer un análisis, se llegue a conclusiones. Veamos cómo. Cada día debemos tomar decisiones, desde decisiones jurídicas y laborales hasta lo que comemos, los productos que compramos, con quién nos queremos casar. Por muy incierta que sea la vida, hemos de actuar con determinación, día tras día, aunque sea por medio de otra persona que tome la decisión por nosotros. A los seres humanos nos gusta creer que somos expertos en tomar decisiones, pero después vienen los psicólogos a decirnos que no sigamos construyendo castillos en el aire. Gran parte de sus investigaciones han confirmado la existencia de serias dudas a propósito del criterio y sensatez a la hora de tomar una decisión. Y a la vez han revelado los errores de la intuición humana, incluso en sus momentos más lúcidos y positivos. Tradicionalmente, los científicos sociales afirmaban que las personas caían en la irracionalidad debido a dos razones. En primer lugar, la influencia de la masa. Como parte de la masa, el individuo no es capaz de pensar de forma clara ni independiente. En casos extremos, la psicología de masas se convierte en histeria colectiva. En segundo lugar, Sigmund Freud y otros consideran que las personas dejan de ser razonables y se convierten en animales cuando se rigen por las necesidades más primitivas que requieren una satisfacción inmediata, el sexo y la agresión. Según Freud, el deber social radica en dominar estas urgencias primitivas mediante la incorporación de unas normas sociales de conducta apropiadas. Actualmente, los psicólogos sociales y los cognitivos investigan en los orígenes de la irracionalidad y de la inestabilidad mental en otras fuentes, o sea, dentro de los procesos mentales del propio cerebro. La manera en que los humanos realizan juicios, deducciones y decisiones son estrategias mentales que pueden estar expuestas a prejuicios. Cuando un modo de pensar sistemático es el responsable de un error en nuestro juicio, recibe el nombre de ilusión cognitiva. No se trata de que haya sido algo incorrecto o irracional en el uso de este tipo de estrategia mental. Lo que ocurre es simplemente que las personas discriminan las condiciones adecuadas de las inadecuadas para servirse de estas estrategias. De hecho, las decisiones absurdas e irracionales están cortadas por el mismo patrón que el sentido común humano y las sabias decisiones. Veamos cómo. Amos Tversky de la Universidad de Stanford y Daniel Kahneman, procedente de Berkeley, Universidad de California, son dos de los investigadores más importantes del mundo que estudian cómo y por qué los seres humanos toman decisiones ilógicas. Empezaremos directamente por la pregunta más interesante. ¿Cuál ha sido la contribución de la psicología a nuestro entendimiento del juicio y de la toma de decisiones? Bien, existen dos planteamientos a la hora de estudiar la toma de decisiones. El que se conoce por normativo plantea el cómo deberíamos tomar decisiones. ¿Cuál es la naturaleza de la toma racional de decisiones? El segundo, llamado descriptivo, no se plantea cómo se debe tomar una decisión, sino cómo ya ha sido tomada y llevada a cabo. Por lo que se ha comprobado, el tema principal de la investigación psicológica establece que el modelo normativo de las decisiones racionales y coherentes no constituye un modelo extraordinario de cómo las personas toman realmente decisiones y emiten juicios. Cuando sometemos a las personas a un test, resulta que a pesar de que sus intuiciones suelen ser correctas, estas también suelen cometer errores sistemáticos que son previsibles y bastante metódicos. ¿Podría decirme ahora cómo podemos demostrar a nuestros espectadores que no son tan lógicos como ellos se creen? ¿Que su forma habitual de pensar se aparta casi siempre de estas reglas normativas de la razón?
Bueno, de hecho no se necesitan preguntas muy complicadas. Nos servimos de preguntas bastante sencillas ante las cuales las personas intuyan algo o reaccionen de alguna forma. Y comparamos la manera en que reaccionan ante ellas con la manera en la que deberían reaccionar. Y mientras intentáis resolver estos problemas, os mostraremos algunas de las respuestas de varias personas que fueron grabadas hace un tiempo. ¿De acuerdo? En primer lugar, formularemos 2 preguntas relacionadas con el uso del sentido común. Número 1. ¿Existen más palabras en inglés que empiecen por K que palabras que tengan la letra K en tercera posición? ¿K en primer lugar o K en tercero? I think it's more of the first letter. I'll go for the first letter. I would assume they begin with K. Okay. Bien, pregunta número 2. Imaginaos que estáis a punto de emprender un viaje a Oriente Medio durante un mes. ¿Qué os preocuparía más, un ataque terrorista o un accidente de tráfico? Terrorist attack. Terrorist attack. Dani, ¿están en lo cierto? No, se han equivocado en ambas respuestas. Hay 3 veces más palabras en inglés con la K como tercera letra que palabras que empiecen por K. Y si uno va a Oriente Medio, debería preocuparse por no sufrir un accidente de coche y no por un ataque terrorista. Hay muchos más accidentes, muchos más. Estas respuestas ilustran el principio general por el que las personas se rigen a la hora de razonar ante una situación de incertidumbre, lo que llamamos la disponibilidad heurística. Evidentemente hay mucha gente que no sabe cuántas palabras inglesas empiezan por K en comparación al número de palabras que tengan la K en tercera posición. Entonces, ¿cómo pueden contestar a una pregunta de esta índole? Desde nuestro punto de vista, lo que ellos hacen es pensar en palabras que empiecen por K como kilo. Luego intentan pensar en palabras que tengan la K en tercera posición. Dado que es mucho más fácil pensar en una palabra que empiece por una determinada letra que pensar en una que tenga la letra en tercer lugar, llegan a la conclusión de que hay muchas más palabras que empiezan por la letra K. ¿De qué forma el concepto de la disponibilidad heurística nos ayuda a entender el ejemplo de Oriente Medio? Estamos otra vez en lo mismo. Hacemos una estimación de las probabilidades de que ocurra un hecho según la disponibilidad con la cual imaginamos casos semejantes. Cuando uno piensa en Oriente Medio, piensa en ataques terroristas y no en accidentes de tráfico. Y en consecuencia, uno es más proclive a preocuparse mucho más por los ataques terroristas que de los accidentes de tráfico, lo cual no está del todo justificado. Bien, expondré otro problema. Este caso se refiere a la obtención de una conclusión en base a una prueba. Aquí os muestro una breve descripción de una mujer llamada Linda. Os preguntaremos algunas cosas sobre ella. Linda tiene 31 años, es soltera, habladora y muy lista. Es licenciada en filosofía. Cuando era estudiante, demostró plena conciencia de la discriminación racial y de otros problemas sociales, y participó en manifestaciones antinucleares. Bien, ¿cuál de estas 2 suposiciones es más probable? ¿Linda es empleada de banco o Linda es empleada de banco y feminista militante? Bank teller and active. B. The second one. Linda's a bank teller and active in the feminist movement. That Linda's a bank teller and active in the feminist movement. De hecho, cerca del 90% de las personas que responden a esta pregunta creen que es más probable que Linda sea empleada de banco feminista que no solamente empleada de banco. Y la razón es debida a que aplican un tipo de razonamiento que nosotros llamamos razonamiento según la representatividad o la similitud. Se preguntan en qué medida Linda puede parecerse al estereotipo de una empleada de banco y deciden que en muy poca y también cuánto se parece al estereotipo de una feminista y deciden que es bastante representativa. Después se sirven de esta similitud o representatividad para emitir su juicio de probabilidades. Sin embargo, suele ocurrir que la reflexión resulta incorrecta. Es incorrecta porque viola el principio más elemental de la lógica, que afirma que el caso que incluye más posibilidades es ineludiblemente más probable que un caso más específico. Es decir, el grupo de mujeres que son empleadas de banco incluye sin duda al grupo de mujeres que son empleadas de banco y feministas militantes al mismo tiempo. En consecuencia, el grupo de más extensión es el que forzosamente define el caso en su totalidad. Bien, otra de las preguntas decía, ¿el río Mississippi mide más o menos de 500 millas? Después les pedimos que intentaran adivinar la longitud real. Estas son sus respuestas. Must be close to 1,000 miles. Longer? Maybe 1,200? Longer than 500 miles. About 700 miles. Después formulamos una pregunta similar a otro grupo de personas.
El río Mississippi mide más o menos de 5.000 millas. También les pedimos que dijeran su longitud aproximada. Shorter, probably about 2,500 miles long. Shorter, about 2,000. Shorter, between 2,000 and 3,000 miles. La longitud real del río Mississippi es de 2.348 millas. A la pregunta de más o menos de 500 millas, daban una respuesta media de 1.000 millas. A la segunda pregunta, la respuesta media fue de 2.000 millas. ¿Es habitual obtener respuestas tan diversas a preguntas de este tipo? Este tipo de respuestas es bastante común. Este fenómeno se conoce por efecto anclaje, en donde el número inicial, aunque no sea una estimación muy creíble de la cantidad en cuestión, empuja la cifra final hacia esa cantidad. ¿Esta predisposición al anclaje está ceñida exclusivamente a valores numéricos o también puede aplicarse a otras cosas? No, no se reduce solo a números. En este caso, el principio psicológico general, cuando hay información o alguna idea rondando por la cabeza, aunque no sea fiable o no se crea del todo en ella, tiende a adquirir el peso de una sugestión y a impulsar las impresiones hacia ese peso. Y aquí será la esencia del fenómeno de anclaje. Así que, por ejemplo, si en un momento dado creías una cosa o tenías información sobre un individuo, dijéramos sobre ti mismo, que más tarde resulta ser falsa, no es posible borrar esta idea y empezar de nuevo. Siempre queda un pequeño residuo de la primera impresión, por lo tanto el efecto anclaje abarca mucho más que no únicamente cantidades. Nuestro último ejemplo toca el campo de las elecciones arriesgadas. ¿Tiendes a una estrategia de búsqueda de riesgo o a una aversión al riesgo? Veamos el próximo ejemplo. ¿Cuál escogerías si estuviera jugando? A. Tienes un 85% de posibilidades de ganar $100. B. Tienes $85 ganados seguros. La gente suele preferir los $85 seguros por encima del riesgo de la misma cifra en el porcentaje. Y este modelo es conocido como la aversión al riesgo. Se trata de una aversión a un proyecto que conlleva riesgo. Ahora suponga que tiene un 100% de posibilidades de perder $85 o el 85% de perder $100. ¿Cuál escogería? I would take the 85% chance of losing. I'll take the 85% chance to lose. En este caso, por lo visto, la gente prefiere jugársela a perder forzosamente, y este es, de nuevo, un modelo muy característico. Hay que subrayar que en este planteamiento, al igual que en el anterior, en cierto sentido, el riesgo y la seguridad son iguales. Por un lado, se pueden perder $85 a ciencia cierta, o se puede jugar con el riesgo de perder $85. Pero en este caso, contrariamente al primero, por lo general tienden a escoger el riesgo. Para la gente, la idea de una pérdida irrecuperable es impensable, y la importancia de este modelo de actitud que Dani acaba de describir radica en que casi siempre las personas están dispuestas a correr el riesgo ilógico de perder una cantidad mucho mayor con el fin de evitar una pérdida segura. ¿Cómo resumirías las observaciones más prácticas de todo lo que hemos estado hablando? Lo que sugiere este estudio es que bajo algunas condiciones, las condiciones desconocidas, no deberíamos fiarnos de nuestra intuición, ya que nos exponemos a errores previsibles y nos volvemos proclives a prejuicios. Y con esto no afirmo que existan personas que sean menos hábiles que otras en esta tarea, sino que se trata de algo parecido que se conoce por las ilusiones perceptuales. En situaciones como estas, la mayoría de las personas tienden a cometer errores que se pueden conocer con anterioridad. Y el hecho de que podamos predecir si la intuición nos va a fallar o no, nos otorga la esperanza de aplicar métodos para prevenir estos errores o llevar a cabo o mejorar los métodos educativos para que al menos las personas tomen conciencia del riesgo que están corriendo en estas situaciones. Es evidente que existen otros factores psicológicos que afectan a nuestras decisiones. Por ejemplo, el factor pánico. Si los riesgos son poco conocidos y potencialmente catastróficos, la gente tiende a considerarlos tan peligrosos como los riesgos conocidos o que han postergado las consecuencias. Es posible que usted se asuste al imaginar la posibilidad de un accidente nuclear, sin siquiera haber pensado nunca en cruzar la calle sin mirar. Aunque las probabilidades de un accidente nuclear solo constituyen una fracción diminuta de las de salir herido de un accidente de coche.
¿Y qué ocurriría si emitiéramos juicios y tomáramos nuestras decisiones en grupo? ¿Ayudaría esto a otorgar más sensatez a nuestras decisiones? ¿Qué ocurriría si reuniéramos a las personas más brillantes de la zona en un grupo? ¿Qué pasaría entonces? En 1960, el presidente John F. Kennedy dio el visto bueno a la desastrosa invasión de la Bahía de Cochinos en Cuba. Fidel Castro y su gobierno acabaron con la invasión estadounidense de la forma más aplastante. Fue terriblemente desconcertante para la administración Kennedy. El psicólogo Irving Janis estudió las grabaciones de las reuniones del Consejo de Gobierno en donde se tomó la decisión de invadir Cuba y encontró ejemplos que ilustran la deformación del razonamiento que él denomina pensamiento de grupo. Concretamente en este caso, parece que las reglas dominantes de la decisión son las de ante todo conservar la armonía de grupo. No debe haber ninguna alteración, ni temas polémicos, ni la exposición de dudas. Esto me lleva a pensar en uno de los síntomas principales del pensamiento de grupo, que se traduce en la autocensura de las dudas. Y otro síntoma de esta índole denota un sentido de unanimidad del grupo, que se basa en la falsa asunción de que el silencio es igual a consentimiento. Entonces, si no hay nadie que exponga objeciones, la presunción es que todo el mundo está perfectamente de acuerdo con la decisión. Existen muchos otros síntomas, como el que yo denomino la ilusión de la invulnerabilidad, que se refiere a la tendencia de los miembros del grupo a sentir un problema complicado que tenemos entre manos. Pero somos lo suficientemente listos y poderosos para que donde los demás pueden fracasar, nosotros triunfaremos con toda certeza. Existe por último otro síntoma muy importante que yo llamo protección de la mente. Varios miembros del grupo asumen el papel de protectores del presidente y de otros miembros del grupo ante cualquier información que pueda provocar un cambio en su pensamiento, o lo que es aún peor, alguna duda respecto a lo que están planeando. Sin embargo, el pensamiento de grupo no es inevitable. Irving Janis ha destacado varios procedimientos que pueden aplicar las personas que toman decisiones con el fin de desarrollar criterios más racionales. Una de las maneras de prevenir el pensamiento de grupo sería contratar un abogado del diablo designado por el líder. Otro fenómeno que surge claramente de una situación de aislamiento de grupo se resume en que el líder introduzca deliberadamente en la organización a miembros del gobierno u otros que tengan información que aportar para que asistan a las reuniones y que les animen a exponer alguna objeción o cualquier sugerencia. No podemos evitar el tomar decisiones, pero sí podemos evitar algunos de los factores que nos conducen a errar. Uno de los campos más recientes de la psicología es el de la psicología de negociación, la que trata de evitar la causa fatal de las decisiones erróneas. Todo el mundo negocia con casi todo. El precio de un coche, el salario, las vidas de los rehenes, el destino de las naciones. Recientemente, los psicólogos han empezado a estudiar por qué muchas negociaciones fracasan y cómo se podría mejorar el proceso para beneficiar a las dos partes. Max Bazerman, de la Universidad del Noroeste, ha identificado los 5 errores cognitivos más comunes cometidos por los negociadores. Los 5 errores más importantes que la mayoría de los negociadores cometen son: primero, no consideran las opiniones de la otra parte negociadora. Segundo, tienden a agravar de una forma irracional el compromiso con una previa línea de conducta y aumentan así el conflicto. Tercero, son proclives a crearse un marco muy limitado de su visión del conflicto. Cuarto, suelen confiar demasiado en que prevalecerá su opinión en las situaciones conflictivas. Y quinto, tienden a enfocar las negociaciones de una manera muy radical. Lo que uno gana lo pierde el otro y viceversa, incluso cuando esto no es objetivamente cierto. Profesionales de los negocios y del gobierno acuden a los seminarios dirigidos por Bazerman y su colega Lauren Susskind para aprender a mejorar sus habilidades como negociadores. Well, Robin, your attorney called me and said that you wanted to meet with me and see if Bazerman plantea ejercicios de este tipo. Uno de los participantes representa el papel de dueño de un pequeño negocio, el otro es el cliente enfurecido. La cuestión, negociar una factura discutible. The bill I have before me is this ridiculous bill of $774. Well, I went Now, what's back. that bill? Well, I went back and added
the true cost of it after you stormed out, you insulted me in front of a potential customer, in front of some of my employees, and I just will not tolerate that kind of behavior from you. And as a result of that, Los dos negociadores que estamos viendo fueron víctimas de toda una serie de prejuicios de los que hablábamos anteriormente. Ninguno de los dos considera el caso desde la perspectiva del contrario y tampoco intenta averiguar de qué trata el problema en su totalidad. That you gave me, where is here, $774 is completely erroneous and fictitious, and throw it out. Most definitely not. Lo que debemos hacer en cualquier negociación es pensar en lo que es aceptable para la otra parte, de la misma forma en que pretendemos beneficiarnos de la negociación. Pensando en la otra parte podemos aprender muchas cosas que nos permitan desarrollar nuestra efectividad a la hora de negociar. Well, I'll see you in court. Con todo, la historia psicológica de la toma de decisiones no termina cuando éstas han sido tomadas. El acto de tomar una decisión puede dar origen a infinidad de distintos procesos. Según el psicólogo Leon Festinger, siempre que decidimos hacer algo incompatible con nuestras creencias más profundas, sentimientos o valores, se crea en nosotros un estado de disonancia cognitiva, una tensión entre lo que pensamos y lo que hacemos. Cuando esta tensión ya nos ha incomodado lo suficiente, surge en nosotros un estímulo para reducirla de diversas maneras. Podemos cambiar nuestra forma de pensar respecto a la decisión o tratar de cambiar lo que los demás piensan del tema para que puedan apoyar nuestra decisión. O quizá podemos cambiar algún aspecto de nuestro comportamiento de forma que nuestra decisión se adecue más a nuestra personalidad. En otras palabras, tratamos de disminuir la disonancia entre cómo pensamos que deberíamos actuar y cómo actuamos en realidad cambiando una u otra actitud. A mitad de los años 50, Leon Festinger y su colega Merrill Carlsmith dirigieron un experimento clásico mediante el cual asignaban unas tareas muy aburridas a unos estudiantes. Después, un miembro del equipo de Festinger formulaba una petición a los estudiantes. Let me tell you now what we're actually studying here. It's the effect of preparatory mental set on performance. The rest of the subjects are prepared by being told that the experiment will be very interesting and enjoyable. In fact, lots of fun. Now I have a somewhat unusual request to make of you. The next subject is waiting right outside, but the fellow who ordinarily gives the spiel isn't here. I wonder if you could possibly take his place. As a matter of fact, we figure we'll be needing someone in the future, so I'd like to offer you a $20 retainer and have you remain on call for us. Would that be all right? $20? That'd be fine. A la mitad de los estudiantes se les asignó esta tarea, y este fue el grupo que recibió $20 por mentir y decir que el experimento era divertido. La otra mitad recibió $1 por mentir. La disonancia cognitiva surgió del hecho que se sabía que el experimento era en realidad aburrido, y $1 no era cantidad suficiente para mentir. Muchos de los del grupo de $1 se convencieron de que el experimento era divertido después de tomar su decisión para reducir la disonancia entre sus creencias prioritarias y su comportamiento. Acabaron creyéndose una gran mentira por un incentivo insignificante. Participated in the experiment last week, and she said it was very tedious. Oh, I don't think that was the same experiment because this one wasn't boring at all. I didn't think so. Por otro lado, los del grupo de $20 no sufrieron una disonancia, puesto que se sintieron a gusto mintiendo solo por dinero. Other theories might predict that the man who is paid most would have the highest motivation for enthusing over the dull task and would be most sold on it himself. Cognitive dissonance theory leads to an exactly opposite prediction. The man who is paid $20 knows that the task is dull, but he also knows that he had sufficient justification for saying that it wasn't. Did you enjoy working on the manual test? Well, it really wasn't too enjoyable. In fact, it was rather boring. How about the man who is paid $1? He knows the task is dull, but he has two discrepant thoughts. He also knows that he did not have sufficient justification for saying that it wasn't.
For him, there is dissonance. Time after time, we have seen what follows. He reduces the dissonance by changing his opinion about the dullness of the task. Did you enjoy working on the manual task? Yes, I enjoyed it. Would you like to participate in such an experiment again? Yes, I think I would like to. Anytime there is insufficient reward, there will be dissonance. The general principle seems to be that people come to believe in and to love the things they have to suffer for. En dominar estas urgencias primitivas mediante la incorporación de unas normas sociales de conducta apropiadas. Actualmente, los psicólogos sociales y los cognitivos investigan en los orígenes de la irracionalidad y de la inestabilidad mental en otras fuentes, o sea, dentro de los procesos mentales del propio cerebro. La manera en que los humanos realizan juicios, deducciones y decisiones son estrategias mentales que pueden estar expuestas a prejuicios. Cuando un modo de pensar sistemático es el responsable de un error en nuestro juicio, recibe el nombre de ilusión cognitiva. No se trata de que haya sido algo incorrecto o irracional en el uso de este tipo de estrategia mental, hasta lo que comemos, los productos que compramos, con quién nos queremos casar. Por muy incierta que sea la vida, hemos de actuar con determinación, día tras día, aunque sea por medio de otra persona que tome la decisión por nosotros. A los seres humanos nos gusta creer que somos expertos en tomar decisiones, pero después vienen los psicólogos a decirnos que no sigamos construyendo castillos en el aire. Gran parte de sus investigaciones han confirmado la existencia de serias dudas a propósito del criterio y sensatez a la hora de tomar una decisión. Y a la vez han revelado los errores de la intuición humana, incluso en sus momentos más lúcidos y positivos. El humano discurre, piensa, analiza, para tomar decisiones. De hecho, el acto de pensar es una elaboración a través de los datos que poseemos y conocemos y por un mecanismo de juicio, de razonamiento, llegar a establecer una conclusión. No siempre esto sucede de esta manera. A menudo hay personas que elocubran y son incapaces de tomar una decisión. Se instalan en la duda. Esto no es lo normal. Lo normal es que tras emitir un juicio, tras hacer un análisis, se llegue a conclusiones. Veamos cómo. Tradicionalmente, los científicos sociales afirmaban que las personas caían en la irracionalidad debido a dos razones. En primer lugar, la influencia de la masa. Como parte de la masa, el individuo no es capaz de pensar de forma clara ni independiente. En casos extremos, la psicología de masas se convierte en histeria colectiva. En segundo lugar, Sigmund Freud y otros consideran que las personas dejan de ser razonables y se convierten en animales cuando se rigen por las necesidades más primitivas que requieren una satisfacción inmediata, el sexo y la agresión. Según Freud, el deber social radica Cada día debemos tomar decisiones, desde decisiones jurídicas y laborales